Dios continúe bendiciendo nuestras vidas, querido hermano, querida hermana, en esta noche preciosa que Dios nos concede poder estar en su casa de oración. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria sea Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 33 del libro de Éxodo, agradeciendo a Dios por cada bondad, por cada misericordia. Agradecido con Dios está Alberto, le acompaña su esposa en esta noche. Dios bendiga a Alberto. No sé el nombre de su esposa, Alberto, ¿cómo es el nombre? Mónica. Dios bendiga a Mónica, que está en medio nuestro. Vecinos, les conozco a ellos desde muchos años. Alabado sea el Señor. Creo que Alberto conozco desde hace unos 35 años más o menos. Sobrino de Raúl Manzanelli de Gloria. Alabado sea el Señor. Que Dios les bendiga, Dios alcance de su gracia. Raúl Manzanelli era mi pastor. Alabado sea el Señor, hace muchos años, en el año 88. Alabado sea el Señor. Mire cuántos años han pasado, del 88 al 2024. Saque la cuenta usted, porque yo para la matemática soy bastante difícil. Que Dios les bendiga. También está Pedro y el varón que está al lado de su hijo, Pedro, no el que está. Amén. Dios le bendiga. El resto creo que somos de la casa, la mayoría ya de la casa. Alabado sea el Señor. Bueno es Dios y para siempre su misericordia. Vamos a leer la palabra de Dios para que luego usted venga asiento. Amén. Le dije Éxodo capítulo 33. Versículo 20 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 33, 20. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Amén. Sírvase tomar asiento, querido hermano. Sírvase descansar un momento allí en su silla, en el banco. Bendito sea el Señor. Y dígale al que está a su lado: Dios me está hablando. Amén. Dígale al que está a su lado: Dios tiene un lugar para mí. Gloria sea al Señor. Sé que algunos han venido atribulados en este día. Sé que algunos han venido preocupados en este día, buscando una palabra de Dios. Yo también he venido a buscar una palabra de Dios. Mi alma, mi espíritu necesita una palabra de Dios. Maravilloso es el Señor. Digno de gloria, digno de alabanza, digno de adoración es nuestro Dios, el cual se merece gloria, se merece honra, se merece alabanza, se merece adoración, se merece que le cantemos, se merece que le alabemos. Alabado sea Dios. Él es digno de todo ello. Alabado sea Dios. Y también es digno de ser escuchado. Alabado sea el Señor. Cuánto y cuán precioso es. Sabemos que aquí en el Nuevo Testamento de una mujer, amén, que se fue y se tiró a los pies del Señor y aquí le adoró y bendijo su nombre. Alabado sea Dios. Aquí tenemos este pasaje de las Escrituras, hermanos, muy conocido, predicado, escuchado, hermanos, pero qué lindo es tener una experiencia con Dios a diario. Qué lindo es disfrutar de la presencia de Dios. Hay momentos en que por allí no estamos con ese gozo, con esa alegría. Sucede, porque hay veces que hay circunstancias
que no permiten que por allí uno esté rebosando de alegría. Hay otras veces que uno rebosa de alegría. Hay algunas veces que es fácil ir a la oración, que con 2 o 3 palabras nuestro corazón se quebranta, nuestro corazón se derrite, nuestro corazón se derrama como el de Ana en la presencia de Dios. Hay veces que sucede eso, hermanos. Uno vaya a la presencia y como Ana, mire, que derramó su alma allí. No se oía la oración, pero derramó su alma. Y aquella oración que de un corazón quebrantado llega a la presencia de Dios, llega al sacerdote y le dice: bueno, sea concedida tu petición. Alabado sea Dios. Por un momento el sacerdote Elí la consideró una ebria, una mujer que estaba borracha. Alabado sea Dios. Que había comido y había bebido allí en aquel momento, y que en ese momento en que iba al tabernáculo estaba ebria. Alabado, dice: digiere tu vino, mujer, le dice, porque él no escuchaba la oración de ella, no la podía él discernir, no la podía él interpretar. Alabado sea Dios. Dígale al que está a su lado: Dios está interpretando tu quebrantamiento. Oh, aleluya. Dios está interpretando tu derramamiento. Alabado sea el Señor. Pero el sacerdote, el hermano Mara, el hermano pastor no discierne, no, el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, está discerniendo, está interpretando, está leyendo, está escuchando. Alabado sea Dios. Aquel quebrantamiento de corazón, aquello que por allí no es interpretado ante los oídos humanos, ante lo que es audible a la persona, pero allí, alabado sea Dios. Dígale al que está a su lado en esta noche: quiero la presencia de Dios. Necesito la presencia. Hermanos, ¿para qué quiero la presencia de Dios? Para ser útil en la obra de Dios. ¿Para qué quiero la presencia de Dios? Yo voy a querer un cinto para perro. No me lo ven. Porque muchos me están ofreciendo el cinto. Amén. Bueno. No me derrite, me estoy duro. A su nombre. ¿Para qué quiero la presencia de Dios? La quiero porque la necesito. Alabado sea Dios. Moisés es un hombre, alabado sea el Señor, al cual Dios le llama. Dios se le revela a él apacentando a las ovejas de Yetro, su suegro. Bendito sea el Señor. La lleva y la hace cruzar el desierto. Llega hasta Horeb, monte de Dios, y estando allí en Horeb, monte de Dios, este hombre, amén, que salió huyendo del desierto de Faraón, que salió escapando por su vida. Y ahora no he visto que estaba el padre del nieto. Está el padre allí, cinto. Ahora en casa se me arma el problema, pero no se preocupe usted por la casa. Preocúpese de sentir la presencia de Dios. Disfrutemos en este momento del poder de Dios. Amén. ¿Sabe que, hermano, las tinieblas, el infierno no quiere que usted y yo seamos vivificados, que seamos ministrados, que seamos ungidos por la gracia y la presencia de Dios? Y tratará de impedir de que yo me deleite, tratará de impedir de que ustedes se gocen en Dios y en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. A su nombre. Hermanos, luego de 40 años Moisés está allí. Él nota que allí un arbusto, una rama, alabado sea el Señor, seca, comienza a arder, y aquella rama no se consume. Alabado sea el Señor. Le llama la atención aquello y se va, dice: voy a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Bendito sea Dios. Maravilloso es el Señor. Y cuando él se va acercando, le habla a Dios y dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque hacia el que te estás acercando al lugar, hermano, Moisés estaba acercando hacia un lugar, y en aquel lugar estaba la presencia de Dios, en aquel lugar estaba Dios, en aquel lugar estaba la gloria de Dios para revelarse a Moisés. Dios estaba necesitando de aquel vaso. Dios estaba necesitando de aquel instrumento, amén, que hasta ese momento estaba cuidando las ovejas que no eran de él, amén. Cuando Dios
estaba mirando en él, alabado sea el Señor, porque había un pueblo que estaba gimiendo, había un pueblo, amén, que tenía una promesa de hace más de 400 años y estaba siendo afligido allí en Egipto, alabado sea el Señor. Y aquel clamor llegó y entonces Dios ahora le habla a Moisés en la zarza, amén, y lo llama allí y lo lleva a Dios, alabado sea el Señor, allí a Egipto. Y usted sabe toda esa historia, alabado sea el Señor. Luego sale él con un grupo de personas numerosas, en extremo numerosas. Los estudiosos dicen que eran alrededor de 2 millones de personas. ¿Qué congregación que tenía Moisés? 2 millones de hermanos, 2 millones de miembros para atenderles y ministrarles. Bendito sea el Señor. Literalmente el libro de Números dice que eran 600,000 hombres, amén. Así que si eran casados la mayoría eran 600,000 y 600,000, 1.200.000, más un par de hijos, alabado sea el Señor. Yo tengo 3, Margarita tiene 5 o 6, Margarita. 6, José tiene 3, alabado sea el Señor. Creo que algunos pocos son los que tienen 1 acá. José tiene como 3 o 4 también. 3, alabado sea el Señor. Imagínense, comienza a multiplicar. Dicen que eran como 2 millones de personas. Bendito sea Dios para siempre. Ese era el pueblo, la gente que salió, hermanos. Y sabe que Moisés tiene la necesidad de la presencia de Dios. Moisés, que dice la Biblia que era el hombre más manso que había sobre la tierra, era un hombre humilde, pero necesitado de Dios. Y entonces va a la presencia de Dios. Estando él en la presencia de Dios, estando él, hermanos, en el monte allí, en la montaña, en el monte Sinaí, Dios comenzó a hablarle, Dios comenzó a ministrarle, hermanos. Y qué lindo es que no se corte el deseo de Dios en nuestras vidas, el deseo de la presencia de Dios. Qué lindo es examinarnos y decir, ¿tengo deseo de Dios o tengo deseos de que me vean? Hermanos, tenemos que tener cuidado, los hijos de Dios. ¿Sabe qué? En una oportunidad, los 12 que había escogido el Señor querían posiciones, querían lugares. Ellos estaban los 12 que tenían, amén. Pero de los 12, 2 eran más interesados. Llegaron un momento y dijeron, Señor, cuando vengas en tu reino, o cuando tu reino se establezca, porque ellos pensaban que el reino del Señor iba a ser terrenal, no entendían muy bien lo que dijeron, Señor, permita que uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda, para que veamos que somos reconocidos y que somos importantes. Alabado sea el Señor. Tengamos cuidado que nuestro espíritu no esté a ese espíritu arrogante de querer ser importante, de querer ser visto, de querer ser imponente. Alabado sea el Señor. Dios nos guarde, amén, a su nombre. La motivación del corazón de Juan y de Jacobo en ese momento no era el servir a los demás, era el ser reconocido y el tener autoridad sobre los demás y el ser el más grande. Gracias a Dios acá nadie quiere ser más grande, ¿no? ¿Quiere ser alguno el más grande? Sea el servidor. Así dice la Biblia. Comience a servir, comience a atender. Entonces, mi hermano Moisés, pero hermano, quiero un mensaje evangelístico. ¿Sí? Ya llega el evangelismo, ya llega la presencia de Dios. La presencia de Dios está, el poder de Dios está con nosotros, la gloria de Dios está en este culto, el poder de Dios está en este culto, aunque el enemigo no quiera, aunque mi carne no quiera. Hay veces que hay resistencia en la mente a la palabra. Hay veces de que uno está allí tensionado interiormente y hay resistencia a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es liberación, la palabra de Dios quebranta las tinieblas, las palabras de Dios desbaratan los ejércitos de las tinieblas, la palabra de Dios ministra mi necesidad. La palabra de Dios hace posible lo que es imposible. Alabado sea el Señor. Hermanos, Moisés está en el monte Sinaí, está en la presencia de Dios.
Dios comienza a revelarles cosas. Dios comienza, hermano, a mostrarle el diseño del tabernáculo. Dios, hermano, cuando Moisés está en el monte Sinaí, Dios comienza a hablarle desde el momento, desde el Génesis. Comienza a aplicar en el corazón de Moisés todo eso. Comienza a llenarlo de todo, hermanos. Alabado sea Dios. Y él estando allí, hermanos, estando en la presencia de él, dice: Señor, yo quiero más de ti. Porque Dios le había dado un pueblo para que él lo llevara y lo metiera, aquel pueblo que había, hermanos, prometido Dios. Alabado sea el Señor, que iba a heredar aquella tierra. Ese pueblo de Israel hoy está en guerra allí en Israel. Creo que cuando el 7 de octubre, hace un año, que está en guerra, en conflicto. Dice uno de los salmos: orar por la paz de Jerusalén. Alabado sea el Señor, orar por la paz de Jerusalén. Creo que el 7 de octubre hizo un año, amén, de que paracaidistas bajaron allí cuando estaban haciendo una fiesta gay allí en el desierto de Israel. Estaban festejando, alabado sea el Señor, y haciendo homenaje allí al homosexualismo y al lesbianismo. Allí descendieron paracaidistas del Hamas, creo que no, Hamas se llama. Antonio, usted que está bien interiorizado en esto, ¿no? Del Hamas, creo que el grupo Hamas bajaron allí y entraron. Yo no voy a hablar mucho de estos detalles porque yo sé muy poco de historia y de estrategia militar. Alabado sea el Señor. Pero ese pueblo, amén, el pueblo de Dios, Moisés tenía el deber de llevarle. Y entonces está en la presencia de Dios. Dios se le revela, hermanos. Yo quiero que Dios se revele a mí. ¿Sabe, hermanos? Dios no tiene hijos privilegiados. La bendición de Dios es para todos. Pero hay personas que disfrutan de mayor intimidad con Dios. No porque sean mejores, sino porque disponen su corazón para con Dios. ¿Sabe qué, hermanos? A mí me llamó la atención este pasaje. El día de ayer yo lo estuve meditando. Moisés está en la montaña y mire, él quería ver a Dios. Dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un compañero con su amigo. ¿Sabe qué? Cuando Dios le hablaba a Moisés, no le hablaba por parábolas, le hablaba claramente. ¿Y sabe de qué? Yo sé que, hermanos, muchos de los que estamos aquí, muchas veces Dios nos habla por sueño. Dios habla, hermano, por su palabra. Dios habla a través de profecía. Creo que la hermana Rosa testificaba alguna palabra de profecía. Le habló el hermano allá, la hermana Rosa, una palabra de profecía del Espíritu Santo. Allí de forma personal le habló a ella. Hay veces de que Dios nos habla por sueño. Y cuando a veces nos habla por sueño hay simbolismos. No entendemos. Y a veces uno tiene que llevar tiempo, tiene que orar. Alabado. Algún hermano o alguna hermana, no le quiero faltar el respeto, sino que le ha hablado Dios en sueño alguna vez. Quiero que levante su mano. A mí me habla la hermana Cristina, al hermano Miguel, al hermano Martín, al hermano Natanael, a la hermana Joana, a nadie más, al hermano Torre, al hermano José, al hermano Figueroa, a la hermana Paola le ha hablado en sueños. Dios habla en sueños. Muchas veces es bíblico, alabado sea el Señor. Pero hay veces que nosotros cuando no hablan sueños no entendemos y tenemos que orar: Señor, ¿cómo es que dame entendimiento para eso? Dame luz. Y a medida que hay veces que cuando se cumple el sueño, esto era lo que Dios me mostró. A veces sucede así. ¿Sabe que muchas veces Dios me ha hablado en sueño? Y yo en algunos momentos, usted ve que a José le habló, en un momento me jacté. Y Dios me habló y me dijo: ¿sabes por qué te hablo en sueño? Porque es débil tu fe. Porque hay veces que nosotros, es débil tu fe, y entonces si no te advierto, si no te preparo para el momento de la adversidad, te me desboronas. Porque hay veces que nosotros creemos que cuando Dios nos habla en sueños somos súper espirituales. No, hay veces de que porque somos frágiles, entonces Dios tiene cuidado de nosotros. Y hay veces, hermano, que no entendemos. Hace algunos 2 meses atrás me levanto y Dios me anunció, le cuento a mi esposa, y luego pasó así. Alabados. Pero sabe que en el caso de Moisés no era así. Dios le decía a Moisés: la dimensión del tabernáculo es de 10
4 o 5 metros y así específico. No, hermano, y así le fue hablando, hablaba cara a cara. Esto no quiere decir, porque por allí usted le iba a interpretar mal de que le veía, no. Le hablaba directamente, no andaba con comparaciones, con ilustraciones, detalladamente, hermanos. Y aquello comenzó a generar en Moisés el deseo, hermano, de ver el rostro de Dios, de verle a Dios, amén. Y a Dios no se le puede ver, amén, alabado sea el Señor. Pero qué maravilloso es Dios. Mire, yo ya estoy terminando. ¿Me aguanta, Alberto, 40 minutos usted que es nuevo? ¿Me aguanta 40 más? Usted por lo nuevo. Mónica, ¿aguanta 40 minutos más usted? Si usted aguanta 40 más, los miembros de la iglesia me aguantan 1 hora y media. A su nombre. Gloria sea a Dios. No pregunto a Pedro porque Pedro le da muchos años. Mire, hay un lugar en el cual podemos ser colocados por Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dijo, mas no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Moisés le estaba diciendo, yo quiero ver tu rostro, quiero verte, Señor. Quiero experimentar más de ti, Señor. Quiero verte, Señor. Y él dice, no puedes ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Alabado sea el Señor. Pero hay un lugar junto a mí, le dice. Yo quiero estar. Yo quiero estar. Hay personas con las cuales usted no quiere estar. Ni siquiera acercar a una. Amén. No le pasa así. Algunos compañeros, yo gracias a Dios disfruto de que casi pocos se quieren juntar conmigo. A su nombre. Hay personas a las cuales usted dice, si le puedo evitar, la evito. Pero mire, Dios le está diciendo, hay un lugar junto a mí. Moisés estaba deseoso de la presencia de Dios. Moisés estaba derritiendo por la presencia de Dios. Moisés estaba derritiendo por la gloria de Dios. Moisés estaba desesperado, porque él tenía una carga, él tenía una responsabilidad, hermano, de llevar a aquella gente, de conducirla en el temor, en la santidad, en el celo de Dios, hermanos, alabado sea el Señor. Y entonces él necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el temor de Dios, necesitamos el celo santo de Dios. No el celo carnal, no confunda. Ese celo carnal, alabado sea, ese celo humano. Porque a veces nosotros confundimos, tengo celo de Dios, cuando el celo es carnal, el celo es egoísta, alabado sea el Señor. El celo es dañino, alabado sea Dios. El celo es conflictivo, ese no es el celo de Dios, el celo santo. A su nombre. ¿Quién vive? Hermanos, hay un lugar junto a mí, le dice Dios. Bendito sea el Señor. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Va a pasar mi presencia, Moisés. Va a pasar mi gloria, vas a estar junto a mí. Pero en una hendidura de la peña yo te voy a colocar. Y una hendidura significa que en aquella montaña habían cuevas. En aquella no era una montaña grande, sino un monte grande, ¿ver? Y dentro de ese habían cuevas, habían lugares específicos. Y yo le decía, Señor, en esta mañana quiero que me coloques en una de las hendiduras, en una de las hendiduras de tu presencia, en una de las hendiduras de tu gloria, porque yo quiero conocerte. Dice que lo tomó. Yo me imagino, hermanos, que dice, estarás junto a mí. Que la mano de Dios le coloca a Moisés en una de aquellas hendiduras, en una de aquellas cuevas. Le mete allí Dios. Usted sabe que cuando Elías se asustó de Jezabel, salió huyendo por el camino del desierto y caminó un día y se cansó y se echó a dormir, y vino el ángel, le despertó 2 veces, le tocó, le despertó, él comió y bebió, y después caminó 40 días y 40 noches hasta ahora el monte de Dios, y se metió en una cueva. Y en aquella cueva se metió y estaba esperando que la presencia de Dios se revele, que la gloria de Dios se manifieste, que el poder de Dios, amén, lo restaure.
temblando, amén, él salió asustado y entró temor y se metió en una de las cuevas allí. Yo no sé si en la misma cueva que Dios lo escondió a Moisés, pero él se metió. Libro de Reyes habla de eso, amén, él se metió allí y él esperó, alabado sea el Señor. Y dice que por la mañana, dice que comenzó a ver como un terremoto, amén, había como un fuego, había allí un gran movimiento, bendito sea el Señor, manifestación allí, pero dice que Dios no estaba. Hasta que en un determinado momento se sintió como un silbo suave y apacible. Se sintió una brisa en aquellas montañas, como un silbido, alabado sea el Señor, que se comenzó a mover. Y aquel hombre de Dios, amén, aquel hombre que había hecho bajar el fuego a través de la oración, aquel hombre que experimentó la resurrección del niño, amén, aquel hombre que experimentó que el aceite de la viuda se multiplicó, aquel hombre que experimentó, amén, que los cielos se cerraran, aquel hombre que experimentó que la lluvia cayera, alabado sea Dios. Ahora en aquella montaña, en aquel monte de Dios, comienza a haber un silbido. Aleluya, comienza Dios a manifestarse, comienza Dios a revelarse. Él estaba, hermanos, triste. Elías estaba preocupado, estaba angustiado, estaba, hermanos, como que se sentía abandonado Elías. Y entonces, oh, que Dios pueda ministrarme ese silbo apacible. Hermano, y él estaba en la cueva también, amén. Estaba en la hendidura de la peña, estaba allí esperando a que Dios le hablara. Y escucha aquel silbo suave y apacible, hermanos. Y cuando él escucha, dice que sale, saca su manto, se cubre el rostro. Aleluya. Cuando él se cubre el rostro, se cubre en señal de humillación, en señal de que se avergüenza, amén, en señal de afrenta y de humillación, cubre su rostro. Porque el Dios que le iba a hablar al corazón, alabado sea el Señor. Se cubre el rostro ante la presencia de Dios, dobla sus rodillas, se inclina ante Dios y Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces le dice: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque tus altares han derribado, han matado a espada a tus profetas, y solo yo me quedé. Y entonces Dios le habla y dice: Elías, no estás solo. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Y entonces allí, hermano, la presencia de Dios se revela a Elías, comisionándole. Dice: Elías, a mí me encanta esto, porque Dios le habla y dice: mira, vas a ungir a Eliseo, vas a ungir a Asael y vas a ungir a Jehú. Alabado sea Dios. Instrumentos de Dios para gloria y alabanza de su nombre. Allí, hermanos, Dios derrama de su unción, Dios derrama de su presencia en la vida de Elías. Dios derrama de su gracia nuevamente a él y lo levanta, alabado sea el Señor, y lo comisiona para que vaya allí. Hermanos, dice: te voy a colocar en una hendidura de la peña. Usted dice: yo estoy en la roca, yo estoy en las alturas. Pero hay un lugar en la peña, hay un lugar especial que yo deseo que Dios me coloque, porque necesito gracia de Dios, necesito la presencia de Dios, necesito la virtud poderosa de Dios para ministrar al alma necesitada, necesito la virtud maravillosa del Espíritu Santo para orar por los enfermos y que sean sanados por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo. Necesito la autoridad que viene de los cielos, necesito, iglesia, la gracia de Dios. Entonces Dios le está diciendo: mira, te voy a colocar en esa hendidura, en esa cueva, en ese lugar especial. Hay un lugar allí. Qué maravilloso es poder experimentar la presencia de Dios. No solo escuche esto, no se quede usted con lo que yo le digo. ¿Sabe qué? La tendencia hoy del pueblo de Dios es no tener una experiencia personal con Jesucristo. ¿Sabe qué? Se
quedan escuchando a predicadores que esto aquí está bien, escucha, mire, pero es lindo de que usted saque doctrina de la palabra de Dios, obrero, iglesia del Señor, que usted mismo examine las escrituras, que usted experimente y tenga una experiencia con la palabra de Dios, y entonces usted no va a ser engañado, usted no va a ser engañada, usted no va a ser seducido por el enemigo. Alabado sea el Señor. Y usted no va a decir lo que dice otro, porque dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que usted puede discernir esa palabra, usted puede vivir esa palabra, usted puede conocer esa palabra y puede conocerle al Dios de la palabra. Alabado sea el Señor. Y entonces, hermanos, ya estoy terminando. Está allí en ese lugar. Alabado sea Dios. Usted sabe que dentro del círculo de los discípulos había uno que se recostaba en los brazos del Señor o en el pecho del Señor. Uno de ellos, amén, estaba allí tan cerca del Señor que disfrutaba de una mayor comunión, de una mayor cercanía. Era el mismo de que quería en su momento uno de los lugares prominentes, amén. Allí en el libro de San Juan nos habla, amén, cuando estaba instituyendo el Señor el día de la cena. Ya termino, alabado sea el Señor. Estaba allí el Señor diciendo: aquel que mojo el pan y le doy, así más o menos dice las Escrituras, es el que me va a entregar. Estaban los 12 discípulos allí, Judas también, y dice que Pedro le hizo seña a aquel que estaba recostado cerca de él para que le dijera: ¿quién es el que te va a entregar? Alabado sea el Señor. ¿Quién es el que te va a traicionar? Pedro estaba interesado en saber quién era. ¿Por qué estaba interesado Pedro en saber quién le iba a negar? Porque iba a sacar la espada, iba a cortarla. Hay veces, hermanos, que nosotros queremos saber más allá de lo que nos compete, amén. Pedro le hace seña. Veo que hay veces que hay personas que están más cerca del pastor y es lógico, es necesario eso, hermanos. Es necesario, amén. Dice que Juan estaba recostado y Pedro le hace seña, preguntale quién es el que le va a traicionar. Si él lo mira, la excluimos de la iglesia. Aleluya. Nadie conoce los corazones. En profundidad solo el Señor Dios se revela muchas veces, amén. Y Pedro le hace seña, dice: pregúntale quién es. Dice que ahora van a poner todo el dedo a Lubila, ¿no? A su nombre. Y entonces estaba allí, Juan disfrutaba de esa cercanía, torre, y estaba recostado en el pecho del Señor. Estaba allí cerquita de él, estaba allí en su presencia. Estaban allí en el último día, amén, en la última cena que se estaba allí, alabado sea el Señor. Y el Señor comienza allí a decir: uno de vosotros me va a entregar. Y allí Pedro le hace seña y dice: pregúntale, porque Pedro y Juan eran compañeros de pesca. Es lindo el compañerismo. Es lindo tener compañerismo en la iglesia, alabado sea el Señor, tener esa amistad y poder disfrutar. Hay personas, aleluya, que por allí oran de madrugada, que por allí Dios les usa, y en este tiempo que nosotros tenemos celulares, por ahí le envían un mensaje, dice: pastor, estoy orando por usted. Y a veces aquella persona ni sabe que el pastor está en una batalla, que el pastor está en un conflicto, que el pastor está con pocas fuerzas, alabado sea el Señor, y viene aquel mensaje diciendo: gracias, Señor, gracias por utilizar a este hermano o a esta hermana. Antiguamente no había celulares y por allí uno visitaba las casas, amén. Hoy hay celulares, alabado sea el Señor, uno envía un mensaje, amén. Yo he recibido mensajes muchas veces. He notado que el mensaje era por ahí a las 2 de la mañana, porque yo lo veía el otro día a las 11 de la madrugada. Yo veía el mensaje de ese horario reciente, porque hay veces de que uno, hermano, está desanimado, está con poca fuerza. Pero hay personas, y a veces cuando miro el mensaje a las 2 de la mañana, digo: aquella persona, si me envió el mensaje a las 2 de la mañana es porque ha estado orando. En otras veces han sido 3:30 de la mañana, alabado sea el Señor. Otras veces han sido a las 4 de la mañana algunos mensajes, amén. Hay veces de que son a las 7 de la tarde.
y mandan por allí un mensaje: Dios le bendiga, hermano. Oh, gloria sea al Señor por ello. Y hay veces de que por allí no llega el mensaje, pero yo sé que hay personas que están orando, amén. Que el Espíritu de Dios motiva, que el Espíritu de Dios guía a que puedan orar, a que puedan interceder, a que puedan, hermanos, disfrutan de esa intimidad con el Señor, de que les hace sentir el Espíritu Santo de Dios, de que alguien está en necesidad, alabado sea el Señor, de que alguien necesita una oración. José era uno de estos hermanos, antes él tenía ese don maravilloso, amén, de que por allí este hombre mandaba un mensaje, alabado sea el Señor, a su nombre. Le nombro a él, pero yo sé que hay personas, amén, que por allí no les nombro, pero que son. Hermano, estaban allí, yo ya estoy terminando. Estaba allí, alabado sea el Señor, Juan recostado, tan cerca del Señor. Hay veces, alabado sea el Señor, que otros están intercediendo por nosotros, que otros están disfrutando de un momento de gloria, de comunión, alabado sea Dios. Y entonces, hermanos, Juan le dice: ¿quién es, Señor? Y el Señor le dice: aquel al cual yo mojo el pan y le doy, alabado sea el Señor. Él mojó y le dio a todo, a Judas también le dio. Y literalmente dice la Escritura que ellos no entendieron. Mejor que no hayan entendido, amén. Dígale al que está a su lado: mejor que hagas cosas que no entiendan. Porque si entiendes, vas a dañar. Si entiendes, vas a fracasar. Alabado sea el Señor, a su nombre. Y llegó, hermanos, disfrutaba Juan de eso, disfrutaba de esa cercanía. Y ahora, hermanos, alabado sea el Señor, Dios le dice a Moisés: te voy a colocar en esa hendidura de la peña. Yo creo, hermanos, de que Dios está requiriendo aún de nosotros en este tiempo. Dios necesita de usted y de mí, alabado sea el Señor. No estoy exento de la necesidad de la presencia de Dios. Escuche bien esto. No crea que porque estoy parado en este altar estoy exento de la presencia de Dios. Necesito de la presencia de Dios. Y yo quisiera en esta noche, amén, como le sucedió a Isaías en el año en que murió el rey Usías, dice literalmente el capítulo 6 del libro de Isaías, que él se fue al templo, alabado sea el Señor. Y estando en el templo, orando a Dios, estando en el templo buscando la presencia de Dios, Dios se le reveló, dice amén. La gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. Las columnas comenzaron a estremecerse, las cortinas, los quiciales comenzaron a temblar, alabado sea el Señor. La gloria de Dios se manifestó. Y aquel hombre que estaba en el ministerio profético, escucha, Isaías ya estaba profetizando, ya era un profeta, ya era un hombre de Dios. Pero cuando la gloria de Dios se revela, nuestra justicia es como trapo de inmundicia en su presencia. Cuando la presencia de Dios se le revela a Isaías, él ve los cielos abiertos, él ve la gloria de Dios aquí en aquella oportunidad. Y entonces su corazón se quebranta y dice: Señor, siendo yo hombre de labios inmundos, el profeta de labio inmundo, el predicador de labio inmundo, sí, Isaías, y habitando en medio del pueblo que es de labio inmundo, mis ojos te han visto, dice él. O sea que tiene una experiencia con la gloria de Dios, tiene una experiencia con el poder de Dios, tiene una experiencia con la santidad de Dios, y eso le lleva a él a decir: soy hombre de labios inmundos. Aleluya. No le dijo Dios a Jeremías: Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil y te convirtieres, serás como mi boca. Y cuando Isaías dice: Señor, dice que uno de los serafines, de los querubines, se va hacia el altar de Dios. Y era tan poderoso el fuego de Dios, era tan maravilloso que aquellos querubines, seres ardientes, seres espirituales, tienen que tomar unas pinzas, y toman una pinza y toman una de las brasas del altar, alabado sea Dios, tocan los labios de Isaías y lo purifican y lo santifican para gloria y alabanza de Dios. Y luego de que aquel carbón
carbón encendido lo quema. Él escucha la voz de Dios, la necesidad de Dios. Que Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Oh. ¿Quién irá por nosotros? Dice el Espíritu de Dios ayer en Isaías. Y él estaba allí encendido en el fuego de Dios. Y le dice, heme aquí, envíame a mí, Señor. Pongámonos de pie en esta noche. Feliciana, hay un lugar en la hendidura para usted. Norma, mi esposa, hay un lugar en la hendidura para usted. Alabado sea Dios. Hay un lugar en la hendidura de la peña. Un lugar donde la gloria de Dios se va a revelar. Iglesia, hay un lugar en la hendidura de la peña para nosotros. Yo les dije a las hermanas allí, amén. Pero hay un lugar en la peña. Hay un lugar, hay una hendidura, un lugar especial para poder disfrutar del poder de Dios. Y usted dirá, ¿para qué el poder de Dios? Porque el diablo está haciendo de la suya con los jóvenes. El diablo está sembrando droga. El diablo está sembrando delincuencia. El diablo está sembrando incredulidad. El diablo está sembrando apostasía. Alabado sea el Señor. Oh, aleluya. Y entonces yo y usted necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos del poder de Dios, iglesia. Necesitamos de la unción de Dios. Necesitamos arder en la presencia de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos envuelva. No solo hablar en lengua, es que el Espíritu Santo nos envuelva. Que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. La necesitamos, iglesia. Necesitamos del poder de Dios. Iglesia, hemos tenido una semana de oración. Si hemos subido al monte, si hemos experimentado, yo he oído lágrimas, yo he escuchado, amén, hablar y orar a los hermanos y derramar a la iglesia, derramar su corazón en la presencia de Dios. Pero qué maravilloso sería que en esta noche, que mañana en el culto, Dios nos diga, tengo una hendidura para ustedes, tengo un lugar donde quiero mostrar mi gloria, quiero manifestar mi presencia, quiero manifestar mi iglesia, mi poder, iglesia de Maximino. ¿Por qué? Porque hay necesidad en el barrio, alabado sea el Señor. Hay necesidad en mi hogar, hay necesidad en mi familia. Y solamente el poder, la presencia de Dios. Aleluya, dice, estarás junto a mí, le decía Dios a Moisés. Y en aquella montaña, donde, escuchen esto, aquella montaña estaba ardiendo en el fuego de Dios. Pero aún en aquella montaña lleno de la gloria de Dios, había un lugar más especial, más hermoso, aleluya. Alabado sea Dios. Había una cuevita donde Dios lo iba a colocar y le iba a mostrar las espaldas, alabado sea el Señor. Iba a pasar allí su gloria, se le iba a revelar, alabado sea el Señor. ¿Y sabe qué? Moisés luego bajó de la montaña y no le dijo a nadie, Dios se me reveló. Sabe que cuando él bajó de la montaña, cuando él bajó, amén, de que Dios le colocó en aquella hendidura. Dígale al que está a su lado, si Dios me coloca en la hendidura no van a hacer falta palabras. Dígale, Martina, a Leonel, si Dios me coloca en la hendidura, Leonel. ¿Sabe que Moisés bajó de la montaña y él no se dio cuenta que su rostro resplandeció? Él no se dio cuenta, amén. Hay veces que nosotros subimos al altar y decimos, Dios me habló. No, amén. Él no hizo falta que dijera, Dios me habló. Él bajó de la montaña, alabado sea el Señor. Bajó de tener un encuentro con Dios y el pueblo le miró. Y no podía mirar, reflejaba la gloria, reflejaba la presencia, reflejaba el poder de Dios, aquel rostro, aleluya. Reflejaba la vida, reflejaba la santidad, reflejaba la pureza. ¡Qué maravilloso, aleluya! ¡Qué precioso testimonio de que